Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Fabián Palo Oliver. Diputado provincial, buenas noches, bienvenido al programa. Pero un gusto, gracias Darío. Bueno, a ver, yo te conozco hace muchos años, por eso te digo Fabián, pero hay muchos temas. Y este mes, agosto, o lo que viene, septiembre, octubre, la verdad que hay muchos temas, pero primero me gustaría empezar por algo, una resolución de la Corte con respecto a la situación de tu banca en la Cámara de Diputados. Finalmente lo resolvió la Corte ante una disputa que hubo en su momento con la banca que Rubén Giustiniani también quería, ¿no? Así es, en realidad lo que hace la Corte es resolver una presentación de queja que hicimos nosotros en el mes de noviembre, una vez que agotamos todas las instancias ante el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral siempre insistió con que la banca le correspondía a Igualdad, a Rubén Giustiniani, la lista que encabezó Rubén Giustiniani. Nosotros fuimos a la Corte, hicimos una presentación en la Cámara de Diputados y Diputadas. La Cámara de Diputados y Diputadas, el 6 de diciembre, resolvió a favor de nuestro planteo, me tomó juramento y ahora lo que hizo la Corte fue plantear de que ya fue resuelto por la Cámara de Diputados y Diputadas, reconoce que esto no es un tema menor, una vez más reconoce que la Cámara de Diputados y Diputadas puede resolver sobre la validez y la cuestión jurídica de los diplomas. Hay otros antecedentes también en la propia provincia de Santa Fe, pero lo hace haciendo o atendiendo a que y haciendo mención a que la Cámara de Diputados y Diputadas lo hizo respetando la jurisprudencia y la doctrina constitucional. La jurisprudencia porque en 5 oportunidades ya la Corte dijo que para ingresar en la distribución de las 22 bancas del sistema DON hay que llegar a un piso del 3%, eso está establecido en la ley, en un decreto ley 9280, y es el decreto ley que desconoció el Tribunal Electoral, que estaba conformado por Herbeta como presidente de ese Tribunal Electoral porque es presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Drago, y no recuerdo el otro juez, que esos 2 jueces se eligen por sorteo, ¿no? Bueno, lo cierto es que la Corte plantea de que la Cámara de Diputados y Diputadas resolvió, se ajustó a derecho, pero aparte plantea de que el Tribunal Electoral desconoció la jurisprudencia del propio Tribunal Electoral y de la Corte Suprema de Justicia. Y acá está la gravedad, que siempre dijimos que lo grave era que Herbeta, en su condición de presidente de la Corte Suprema de Justicia, como presidente del Tribunal Electoral, desconoció la jurisprudencia de la Corte que él mismo presidía en ese momento. Él era el presidente de la Corte. Por lo tanto, nosotros, como lo hemos dicho en su momento, vamos a hacer una presentación para que se valore si no hay comportamientos que ameriten un juicio político, tanto para Herbeta como los 2 vocales que fueron parte del Tribunal Electoral de la provincia. A ver, lo que ustedes están cuestionando es que, en todo caso, Herbeta fue en contra de lo que la Corte ya había dicho, ya había juzgado. En 5 oportunidades nosotros mencionábamos el caso Molina, Estochero, sí. Martino, bueno, otra del propio Carlos del Frade. Sí, sí. En ese caso, quienes acudieron a la Corte hubiesen sido los Giustiniani del año pasado, es decir, sí, aquellos que entendían que tenían que acceder a la distribución a una banca porque desconocían la aplicación de ese 3%. En 5 oportunidades la Corte dijo no, ese umbral está vigente en el decreto ley 9280 que nunca fue derogado. Por 6ª vez la Corte lo dice ahora. Sigue estando en la página del Tribunal Electoral, todo, no cambia. Sigue estando hasta en la que página, no se derogue. Porque nunca se derogó, es claro. Más. Un tema que digo tampoco es menor, no solamente que nunca se derogó y que hay proyectos de ley para derogarlo de algunos actores, y que nunca se derogó porque la mayoría de las distintas conformaciones de la Cámara de Diputados y Diputadas plantean siempre de que es el mismo umbral que se aplica para la distribución de los diputados nacionales. Cada vez que elegimos diputados nacionales, quien competimos en esas elecciones sabemos que para poder ingresar en la distribución de los 9 o 10 diputados que se eligen cada 2 años, necesitas llegar al 3% del padrón electoral para ingresar en esa distribución. Pero aparte, en esta oportunidad, como en muchas otras, lo más grave es que Herbeta no solamente desconoció la jurisprudencia del Tribunal Electoral, sino la propia norma que llamó a elecciones. Esa norma la firma el gobernador, la convocatoria de elecciones la hace el gobernador mediante la sanción de un decreto.
En ese decreto de convocatoria de Perotti, en su condición de gobernador el año pasado, la primera norma que se hacía mención para aplicar en el proceso electoral es la ley 9280, la que establece ese umbral, ese piso del 3%. O sea que realmente lo que hizo Herbeta es grave. No solamente en lo que fue la distribución de la banca, sino en inhabilitar, por medio de una resolución del Tribunal Electoral, habilitó a los jóvenes de los 16 años para votar, sosteniendo de que como a nivel nacional se estableció el voto joven hace tiempo, había una discriminación para las elecciones generales. Inclusive quienes defendían la medida del Tribunal Electoral decían que no era justo o racional que un joven de 16 años podía votar a presidente y no podía votar al presidente comunal. Bueno, en nuestro país existe obviamente no solamente la división de poderes, sino que en una república también existe el federalismo y obviamente que cada provincia tiene su constitución y es autónoma. Nuestra constitución no está permitido votar, o mejor dicho, está permitido votar a partir de los 18 años. Hay quienes plantean que para poder adecuar ese derecho que tienen los jóvenes de 16 años a votar, hay que modificar la constitución de la provincia de Santa Fe, y hay otros que sostienen que alcanza únicamente en hacerlo con ley. Sí. Bueno, en este caso ni una ley ni la reforma. En este caso quien habilitó a los jóvenes fue el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral no se puede arrogar la facultad de sancionar leyes. Sí, entonces, llama la atención porque con ese fundamento entonces el Tribunal Electoral podría habilitar una reelección que hoy no se puede, en el caso del gobernador. Por ejemplo. Si ahí se le ocurre el presidente del tribunal, hay reelección. Por ejemplo. Es demasiado llamativo. Entonces, también nosotros en el planteo que vamos a incluir, también vamos a agregar la cuestión de la habilitación del voto joven. Fabián, te pregunto otros temas que la verdad que son los que se vienen en la discusión ahora, la discusión parlamentaria. Empezando por el tema de las modificaciones en la caja de jubilaciones. La provincia dice, bueno, todos sabemos el déficit que tiene y que los números no cierran, y entonces a partir de que se formó una comisión donde estuvieron diputados, senadores y otro sector del Ejecutivo y demás, pero ustedes tenían una banca y no participaron. ¿Cuál es la postura de ustedes con respecto a este tema de la caja? Bueno, primero decir que la decisión de no integrar la comisión tuvo que ver con, primero, no haber atendido en ningún momento las sugerencias que hicimos nosotros para modificar a la media sanción que salió del Senado, ¿no? Sí. La comisión, para que vos te dé una idea, hoy tiene 24 miembros, de los cuales 4 miembros son representantes sindicales. Santa Fe tiene 16 sindicatos, 16 organizaciones sindicales que nuclean o contienen a la totalidad de los trabajadores públicos de la provincia de Santa Fe. 16. Y solamente integran esa comisión 4, donde unilateralmente decidió el Poder Ejecutivo que esos 4 representantes sean ATE, UPCN, ANSAFE y los municipales que están nucleados en FESTRAM. La justificación es que son los sindicatos que nuclearan la mayor cantidad de empleados públicos, pero quedaron los trabajadores judiciales, los de la salud, los de la empresa provincial de la energía, quedaron, por ejemplo, afuera de esa convocatoria. Insisto, de 16 solamente había 4. Después, de los 20 restantes, son 20 representantes de la política. Son funcionarios del Poder Ejecutivo, sí, y legisladores. Ninguno es dueño de la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe, seamos sinceros. O sea, los verdaderos dueños de la caja de jubilaciones son los trabajadores públicos y los activos y pasivos. De esos 20, 17 son del Poder Ejecutivo y 3 son de la oposición. Si nosotros hubiésemos ingresado, hubiésemos sido 4 de la oposición y 16. Es una comisión, está hecho a medida para justificar la reforma. Y la verdad que nosotros decidimos no ser parte de una puesta en escena que la única intención que tiene es, primero, era hacer un proyecto de ley para elevárselo al gobernador. Como eso no cerró dentro de Unidos, seamos claros, hubo sectores de Unidos que resistieron esa posibilidad, quedó la comisión únicamente con la tarea de hacer un informe. Y la verdad que esa es la primera diferencia. Ahora vamos a ver cuál es el proyecto que envían. Sí sabemos que de la información que está circulando,
hay algunas cuestiones que nosotros podríamos acompañar y otras que no, pero seguramente vamos a votar en contra, porque tampoco tenemos interés de decir vamos a votar a favor en general y de todo el contenido compartimos un artículo y los demás no. Por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que compartimos? Que hay que hacer mayor aporte. Hoy por cada trabajador se aporta el 31,50, eso está compuesto con el 17% que aporta el gobierno por cada uno de los empleados públicos y el 14,5% que automáticamente el empleador, es decir, la administración del Estado provincial, descuenta a cada uno de los trabajadores. Nosotros entendemos que hay que incrementar esos aportes. Hoy todos los trabajadores y trabajadoras aportan el 14,5%, entendemos que lo justo es que sea segmentado, a mayor salario, mayor aporte. Nosotros estamos trabajando sobre una franja que va entre el 15% de los que menos cobran hasta el 21% de los que más cobran. Y lo mismo el incremento que tiene que hacer la patronal. Ahora, hay cuestiones que no compartimos en el discurso que están relacionados con el verdadero problema del déficit. Primero hay que decir que si la nación cumpliría con remitir lo que está establecido por ley, sí, actualmente se cubriría mensualmente el 80% del déficit. Después hay que decir que hay cuestiones que no se dicen. El déficit y lo que se llama la tasa, la tasa que hay en relación entre activo y pasivo hoy es 2-1. Cada 2 activos hay un pasivo. La tasa de sostenimiento se llama. En realidad se empezó a modificar a partir del año 2015 y esto tiene que ver con condiciones macroeconómicas, con situaciones que se fueron viviendo y que lamentablemente se van consolidando. Yo te pongo 2 o 3 ejemplos para no hacerlo tan largo y que no sea un monólogo. En el 2015 empiezan a aparecer no solamente la pérdida de poder adquisitivo en relación al costo de vida con los salarios. Nosotros veníamos de un proceso, le guste a quien le guste, virtuoso de distribución de salario. Hubo 10, 12 años donde el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores era importante. De hecho, hay quienes dicen desde la teoría política que la inflación se generaba justamente por la capacidad de gasto y de compra que tenían los asalariados, que en nuestro país son la mayoría, sí, más allá de los trabajadores informales, seguro, y de los grandes bolsones de desocupación. Pero en lo que es la población económicamente activa, son mucho más los asalariados que quizás los empresarios, los que tienen mayores ingresos. Pero termino con esto. A partir del 2015 se empieza a dar un proceso que no es virtuoso, donde la participación de los asalariados es cada vez menor. Empiezan a aparecer figuras que no son válidas desde lo jurídico, concretamente nuevamente empiezan a aparecer sumas fijas no remunerativas, salarios en negro. En negro, sí. Hoy hay pagándolo el propio Estado. Claro, hoy hay trabajadores que tienen el 30% de su salario en negro. Yo te pongo un ejemplo, un asistente técnico del gobierno provincial. Vamos a poner un asistente técnico 5. Sí. Cobra de bolsillo 1.200.000 pesos, asistente técnico, la mayoría son profesionales, 1.200.000 pesos y aporta a la caja de jubilaciones por el básico. El básico son 104.000 pesos. 104.000. Yo dije 112.000. Sí. En una nota, 104.000 pesos. Ese es el básico. Y lógicamente que aporta sobre eso. Sobre eso. Entonces, todo eso te va generando de financiamiento dentro de la caja. No solamente que hay un perjuicio para el propio laburante, que al momento de jubilarse va a tener pocos aportes, sino que aparte genera en la propia caja un desfinanciamiento. Después trabajadores con figuras o formatos, lo que tradicionalmente se conoce como facturación, locación de servicio, que también son trabajadores que no pueden tener continuidad dentro del Estado prestándote un servicio de asesoramiento por tanto tiempo con esa figura. Y eso la verdad que no se dice. Entonces, cuando vos ves la línea de esa tasa de sostenimiento, nosotros lo estudiamos desde el 2003 hasta el 2023. Perdón, hasta el 2022. Sí. 2023 no lo tenemos los datos, porque aparte no está el balance de la caja de jubilaciones que ya tendría que estar. Entonces lo hicimos hasta el 2022. Vos tenés una línea plana, ingreso y egreso, es decir, la cantidad de beneficios, la cantidad de activos y pasivos, ¿no? Beneficios anuales y lo general.
y empieza la curva a ascender a partir del 2015. Y te puedo asegurar que se da justamente por estas condiciones, por un detrimento de los salarios. Te doy otro ejemplo más que es lo que está sucediendo. Y que son discursos que terminan siendo verdades relativas. Generalmente las verdades relativas terminan siendo utilizadas para distorsionar el discurso, o en este caso el diagnóstico real de lo que está sucediendo en la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Hoy del presupuesto provincial para cubrir el déficit se está aportando el 0,8%. Claro, cuando vos lo empezás a comparar con una obra pública, obviamente que eso te genera enojo en mucha gente. A mí, ¿qué me preocupa? Pero honestamente me preocupa de sectores de la política y de sectores que entiendo no son lo mismo que Milei, Puyaro y el gobierno de Unidos para Cambiar Santa Fe. Por lo menos no son lo mismo que Milei en función de que el gobierno actual defiende el rol que tiene el Estado, no demoniza el Estado. Ahora, están entrando por una variante que a mí, por lo menos, me preocupa. Creer que el problema de la caja de jubilaciones son los docentes y el régimen especial que tienen los docentes de jubilación es un error, porque en la provincia de Santa Fe vos para jubilarte tenés que tener 30 años de aporte, menos los policías. Claro. Sí, tiene un régimen especial. 25 años. Sí. Por eso se van tan jóvenes. Sí. Pero en el caso de los docentes, 30 años, como la mayoría de los trabajadores. Salvo los policías, los demás 30 años de aporte. Lo que tienen los docentes es un régimen especial, que los varones se jubilan a los 60 y las mujeres se jubilan a los 57. Vos decís, bueno, suprimimos el régimen del 2x1, comprar año. A mí no me parece mal eso. La verdad no me parece De hecho, dicen mal. Que ya está definido que va a terminar. Ahora, modificar la edad, salvo que vos le des, y eso hay que discutirla, otro tipo de tarea, se puede discutir. Yo no digo, no me niego, porque también es cierto que esto es muy dinámico y el mundo va cambiando, etcétera, etcétera. Ahora, ¿vos te imaginás a una maestra jardinera con 63 años al frente de una salita de 4 o 5 años? No, naturalmente que no. O a una señora de 63 años al frente, con todo lo que significa la aplicación de tecnología, los nuevos métodos de enseñanza, etcétera, etcétera, al frente de un curso de adolescente. Entonces, cuando se discutió el régimen especial, por algo fue, por las condiciones pedagógicas que tienen que tener los docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate vos que el gobierno pone mucho hincapié en discutir el régimen especial de los docentes, no dijo nada del régimen especial de los policías. Los policías se van con 25 años de aporte. Te doy un número concreto. Sí. Vos salís de la escuela de policía a los 22 años, ni te cuento cuando tenés policías que están 3 meses de capacitación. Ahora tenés 2 años. No, pero tenemos gente retirada con 52, 50. De hecho, con 50 años. Con 50 años se pueden jubilar. Sí. En cambio, un docente tiene que tener 57 y 60. Y sin embargo, parece que el problema son los docentes. A mí eso, la verdad, me preocupa, porque creo que hay que trabajar para mejorar la calidad educativa sin ningún tipo de duda. Creo que hay que hacer controles para bajar el ausentismo, etcétera, etcétera. Pero también en este discurso de la caja de jubilaciones se pone, que sí compartimos que se ponga un tope en las jubilaciones. De hecho, nuestro espacio político es el único espacio que presentó un proyecto de ley para poner tope. Antes lo presentaba Alicia Gutiérrez y Verónica Venas, que hoy son parte de nuestro espacio, el Frente Amplio por la Soberanía, y ahora el proyecto que está vigente lo presentó Carlos Delfrade y yo, para poner un tope en las jubilaciones que tienen más beneficio, ¿no? Entonces, en eso sí estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo a acompañar y discutir, estamos de acuerdo en incrementar los aportes, porque tiene que ser esto una cuestión solidaria. En lo que no estamos de acuerdo, en terminar con derechos laborales adquiridos, porque tampoco es cierto que la población económicamente activa en nuestro país vaya envejeciendo. No es igual que Europa. Si vos ves la pirámide de lo que es la población activamente que produce en nuestro país, todavía tenemos mucho por delante. Entonces, esas son las cosas que vamos a ver cuál es el proyecto que viene y veremos qué decisión vamos a tomar. A priori, estamos parados en un lugar totalmente distinto a la del gobierno
y a la de la mayoría de los actores que están en esa comisión. ¿Por qué? Porque 17 le responden al oficialismo. Es lógico eso. Entonces, la verdad que la comisión no fue una comisión para escuchar las distintas voces y mucho menos para escuchar a los trabajadores que son los verdaderos dueños de la caja de jubilaciones. Y no estoy exagerando. Si vos tenés una reunión con 24 miembros y 4 solamente son representantes sindicales, si vos haces una comisión para después escuchar a la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿qué tiene que opinar la Bolsa de Comercio de Rosario del sistema jubilatorio de los empleados públicos? O la Fundación Libertad. A la Fundación Libertad. Fabián, gracias por tu tiempo. Gracias. Llegamos al final del programa. Gracias a todos por haber compartido este tiempo con nosotros. En 7 días nos volvemos a encontrar.